¿Qué fue lo que pasó en México estos casi 6 años del gobierno de López Obrador? Lo que pasó fue una tragedia en donde el narcodictador asesino, delincuente, corrupto, enfermo mental, psicópata, egoísta, politiquero, racista y clasista, operó a sus anchas, destruyendo a México. ¿Por qué? Porque supo idiotizar, engañar a un pueblo idiotizado por él. Porque si bien es cierto que México, muchos de sus habitantes, los que votaron por Morena, PT y Verde, han vivido muchas veces idiotizados. Ahora fue mayor. Fue una cosa donde lo que se dijo muchas veces de López Obrador se cumplió. Se cumplió el que López Obrador es un peligro para México. Y logró su cometido. Pero yo le digo a López Obrador, puede sentirse contento de haber logrado todas sus maldades, corruptelas, implantar su destrucción y que le aplaudan. ¿Puede sentirse contento por eso? La respuesta es sí. Sí se siente contento. ¿Por qué? Porque es un maligno, es un enfermo mental. Es un hombre que en su mente está únicamente él, sus caprichos. Un hombre que vive de caprichos y que tiene el poder de implantarlos, es lo peor que le puede pasar a un país. Este sexenio de López Obrador como presidente fue la desgracia total de México. Porque siendo el peor presidente de la historia, su capacidad de idiotizar a los idiotizados que le creen, los hace creer que fue un buen presidente. Y es lo peor que le pudo haber pasado a México, porque López Obrador logró lo más grave que puede sucederle a un país. Implantó finalmente su dictadura, su narcodictadura corrupta, asesina, delincuente, que quería. Y está feliz, porque el demonio es feliz cuando hace daño. Está feliz porque un loco es feliz destrozando todo. Eso pasó. Es tan triste ver a gente que está a favor de Morena, cómo piensan y hablan. Yo he hablado cuando se puede hablar un poquito, con los morenistas, y parece que estoy hablando con un pitecantropos, o sea, un hombre un ser humano que no razona, que no entiende lo que pasa, nada más entiende lo que el anticristo asesino, delincuente López Obrador dice, y repiten sus palabras.
Los discursos, las pláticas de un obradorista es repetir lo que López Obrador, el mayor idiotizador, dice, sin saber lo que dicen sus seguidores. Él siempre habló de un neoliberalismo y le preguntas a la gente que está con Obrador y te dicen que no quieren al neoliberalismo, pero les preguntas qué es el neoliberalismo y no saben, defienden algo que no saben. Lo defienden porque el idiotizador les dijo que es malo el neoliberalismo y los idiotizados, seguidores de Obrador, dicen que es malo el neoliberalismo. No sé si me explico. Estamos en un México devastado por un verdadero demonio que es López Obrador, que está sonriendo, porque es el demonio, está sonriendo ver cómo destruyó a México, que está sonriendo al ver cómo se hicieron todos sus caprichos, sus maldades. López Obrador, como un alacrán ponzoñoso, lleno de envidia y de rencor, vino a destruir todo. ¿Por qué? Porque antes le habían ganado. Y vino a destruir todo porque un hombre malvado no le importan un país, le importa vengarse, le importa destruir todo por puro capricho y venganza. Y engañar porque el arte de la manipulación que tiene López Obrador es increíblemente poderoso. La gente sabe que la delincuencia aumentó muchísimo y que es un país sometido a las bandas del crimen organizado. Y esa gente que se da cuenta de eso y de lo peligroso que es vivir en un país así, votó por el que creó ese infierno que es López Obrador. Votaron por ese que hizo que la delincuencia y las bandas del crimen organizado estén destrozando a México. Y aún así votaron por este loco que se llama Obrador. La gente sabe que la corrupción aumentó, pero muchísimo. No al doble ni al triple, sino al muchísimo por ciento. Saben que los hijos del presidente, porque lo dijeron y hubo pruebas, son corruptísimos. Y saben que Obrador, cuando dice que no hay corrupción, saben que está mintiendo. Pero aún así votaron por él. ¿Por qué? Porque están idiotizados. Saben que en este gobierno todo fue corrupción, absolutamente todo. En gobiernos anteriores había actos de corrupción, pero eran algunos y eran aislados. Ahora saben que en este gobierno todo es corrupción y todo fue corrupción. Y votaron por él, por Obrador, por el creador de la mayor corrupción que ha tenido a México, que pone a México ya entre los 5 países más corruptos del mundo. ¿Y quién lo puso en ese lugar? López Obrador. Saben que es una mentira que disminuyó la pobreza, porque saben que aunque a la clase baja les da un dinero, saben que la vida está muy cara, mucho más cara porque la inflación aumentó muchísimo. Y saben que si ahora reciben 3,000 pesos al mes,
el costo de la vida rebasa, aumentó más de los 3,000 pesos al mes que reciben. Lo saben. Saben que antes un kilo de huevo costaba 20 pesos, ahora cuesta 50 o 60 pesos. ¿Qué quiere decir? Que sus 3,000 pesos les alcanza menos para comprar el huevo que antes, sin sus 3,000 pesos, sí les alcanzaba. No sé si me explico. Saben que se les murieron muchas personas en el COVID. 300,000 personas murieron por culpa del López Obrador. De las 800,000 que murieron, 500,000 se entienden por la gravedad del COVID, pero 300,000 murieron por la mala intervención del gobierno en el manejo del COVID. Y esas 300,000 personas, sabiendo que murió algún familiar suyo por culpa de Obrador, votaron por Obrador. ¿Qué pasa con ese pueblo tan idiotizado por Obrador? Porque saben que 1,000,000 de pequeños negocios fracasaron y quebraron, porque Obrador no los apoyó en la pandemia. Fue el único presidente que en el mundo no apoyó a sus pequeños negocios. Y ese 1,000,000, o 2,000,000, porque implica a sus familias, ese 1,000,000 de personas que perdieron su negocio por culpa de Obrador, votaron por Obrador. Bueno, al votar por Claudia Sheinbaum, o Morena, o el PT, o el Verde, votaron por Obrador. ¿Qué les pasa? ¿Por qué están tan idiotizados de votar porque el que los destrozó? Porque muchos que estaban en un fideicomiso de los 120 que destruyó, o de las estancias infantiles que coordinaban, que les quitó, o de los 82 programas sociales que tenía Peña Nieto, se los quitó. Pues esos que perdieron su trabajo en el fideicomiso, en las estancias infantiles, en uno de los 82 programas de Peña Nieto, esos, sabiendo el daño que les hizo López Obrador, votaron por él. No lo puedo creer. Yo lo entiendo, porque la capacidad mental de los que votaron por Obrador es muy baja a comparación de la capacidad mental del endemoniado destructor que tiene López Obrador. Pero esa no es inteligencia, es astucia. La inteligencia es la que se usa para el bien. La astucia es la capacidad mental alta que se emplea para el mal. Obrador es astuto, no es inteligente. Yo creo que lo que estoy diciendo resulta muy complejo, muy difícil de entender para los que son obradoristas. Porque en su mente están programados para que cuando uno empieza a hablar mal del López Obrador, operan en su mente de pitecantropos que no razonan, empiezan a operar ahí defensas. No, no es cierto, no es cierto, Obrador es lo mejor. Yo oí a un amigo que siempre fue un arrastrado, vendido, traicionero a lo que le convenía, un amigo del trabajo, que siempre fue corrupto. Yo lo oía, yo lo veía cómo razonaba, cómo ha razonado siempre. Yo lo veía siempre defendiendo al psicópata Obrador. Y por más pruebas que hubiera
de que aumentó la delincuencia, que aumentó la corrupción, que aumentó el nepotismo. Bueno, los idiotizados obradoristas no saben qué es nepotismo. Que aumentó la opacidad, que tampoco los idiotizados obradoristas saben qué es opacidad. Que aumentó la inflación, que tampoco los idiotizados obradoristas saben qué es inflación. Que aumentó la impunidad con López Obrador, pero tampoco saben qué es impunidad los idiotizados obradoristas o morenistas. Votaron así, como pitecantropos. Yo le diría pejecantropos, gente primitiva de la mente. No entienden. Yo entiendo a los que no tengan estudios, pero si no son pejecantropos, entendían. Y tampoco es que tengan estudios, porque hay muchos que tienen estudios y son pejecantropos, no razonan. Entonces, logró el anticristo López Obrador, porque trae las claves del anticristo. Es el 666. Primer 6 porque su nombre completo tiene 24 letras y reducido 2 más 4 da 6. Porque su fecha de nacimiento, sumados todos los dígitos, da 24, 2 más 4, 6. Y porque fundó un partido que se llama Morena, que tiene 6 letras, el tercer 6. Es el 666. Es el anticristo. No nada más por esas claves, que es difícil que alguien las tenga tan exactas, como lo dice el Apocalipsis, sino por la destrucción de las instituciones, de la destrucción de la democracia, la destrucción de la vida, porque es el mayor asesino de México, López Obrador. Yo entiendo que yo lo que veo es de que López Obrador, como demoníaco que es, logró su beneficio. Y sé que lo celebra porque es un enfermo mental. Sé que lo celebra porque es endemoniado. Y sé que los que le creen, los entiendo porque su capacidad mental no los puede sacar de ser idiotizados por el idiotizador López Obrador. Pues yo les digo lo siguiente: México cayó en una gran tragedia desde que nació Andrés Manuel López Obrador, porque desde que nació la semilla del mal, el símbolo del mal, el anticristo. Ahí nació y empezó su vida y los que saben de su historia supieron que era un niño malvado, que era un jovencito asesino, mató a su hermano y a otro muchacho, que era un hombre corrupto, que era corrupto en su trabajo, que era corrupto en el estudio, y que era un ser conflictivo que venía a hacer daño, pero con una gran habilidad política para imponerse. Y ahí venía y creciendo, como el monstruo que va creciendo, y se hace un monstruo brutalmente grande, y nadie lo puede parar, porque el observador tiene una cosa: sabe cómo engañar a la gente, a los que engañó, o sea, los que están con él, los que votaron por él y los que lo defienden. Sabe cómo engañarlos. Y los que tenemos más capacidad mental y más inteligencia que aquellos que son obradoristas, nos damos cuenta de la destrucción que vino a hacer, que se consuma finalmente en la creación de la dictadura, de la narcodictadura comunista, empobrecedora, delincuentoide, corrupta, represora, que nos va a quitar
nuestra libertad. Es una desgracia. No me entienden los obradoristas porque son pejecantropos idiotizados. Pero es una desgracia lo que pasó. Yo desde el año 2004 vi quién era López Obrador. Vi que era un demonio, un psicópata que nunca ha aceptado la opinión de otro, lo que demuestra que es un demonio, un psicópata que lo único que quería hacer es destruir todo y a todos y quedar bien él, un narcisista que nada más quiere el aplauso y destrozar a todos y quedar como el bueno. Y lo logró. Lo logró porque yo hablé y les envié un plan de trabajo para esta campaña 2024. Se lo di al PRI, al PAN y al PRD. Pero esos líderes, no sé si llegó a ellos o si las secretarias que me lo recibieron eran obradoristas estúpidas, y si llegó a estos líderes estos programas de cómo evitar que el endemoniado psicópata, narcodictador, delincuente, el observador, se impusiera. Di esos programas para que se lograra detener al demonio que es Obrador. Y no me hicieron caso. Y ahí están las consecuencias. Estamos en la gran desgracia de México, pero que los pejecantropos, o sea, los obradoristas idiotizados por el idiotizador Obrador, están festejando. Yo con tanta tristeza veía a personas que aprecio como familiares defender al demonio Obrador, amigos, vecinos, que por más que quisiera explicarles cómo estaban las cosas, no se prestaban, porque el idiotizador Obrador los tenía bien idiotizados. Y yo les dije, viene una dictadura comunista, no voten por él. Bueno, los que les pude decir, no estoy en un medio de comunicación, soy una persona insignificante, nadie me conoce. Pero en algunos lugares lancé esta idea. Viene el psicópata, el narcodictador comunista que va a implantar su dictadura comunista a través de la otra narcodictadora comunista que es Sheinbaum. Ya viene, detengan, hagan algo. Nada, al contrario, se molestaban conmigo. Van a perder su casa, van a perder su libertad, van a perder sus creencias, van a perder todo. Ya lo perdieron, ya perdieron al maravilloso país que dejó el PRI y el PAN, con instituciones, con leyes, con progreso. Ese país excelente que habían formado desde la independencia de México hasta el año 2018, que se había forjado con luchas, con avances, con democracia, lo iban a perder en un sexenio, y lo perdieron. No había forma de detener esta desgracia que se estaba gestando, y se gestó. Y si ahorita yo le digo a un obradorista esto, obviamente me va a seguir refutando lo que estoy diciendo. La desgracia se consumó. Este fue el peor gobierno, pero no solamente el peor, el destructor de México. Porque México era una república democrática. Ya no lo es. Y es una dictadura comunistoide, delincuentoide, corrupta, ya lo es. Porque el proyecto del anticristo asesino, corrupto, psicópata, loco, López Obrador, se impuso.
yo creo que sí trae nexos con el demonio, porque pudo imponerse. Y lo que queda ahora es luchar para sacarnos de esta desgracia que nos va a costar mucho trabajo. Porque cuando se implanta una dictadura comunista, pasan muchos años, no sé cuánto tiempo nos va a tardar, 50 años o más, obviamente ya no voy a vivir, sacar esta desgracia que este desgraciado, maldito loco Obrador, nos impuso. No sé cuánto nos cuesta, pero mexicanos se van a dar cuenta de lo que hicieron. Bueno, no se van a dar cuenta porque están idiotizados, pero cuando se desidioticen, cuando se les pase la idiotización que les hizo el idiotizador, se van a empezar a dar cuenta. Y quién sabe si podamos salir, porque una dictadura cuando se implanta, nadie la quita. Así está Nicaragua, con Daniel Ortega, una cosa, el demonio dictador espantoso. Así está Venezuela. Pero no estaban así hasta que llegaron tipejos endemoniados a engañar al pueblo, como lo hizo López Obrador. Bueno, decía, cuando se empiezan a dar cuenta que va a ser muy tarde y van a estar fregados por una dictadura comunista, sin libertades. Espero que la reacción nos pueda levantar, nos pueda sacar de esta tragedia nacional que vivimos desde que nació el anticristo López Obrador, que culminó su misión. Su misión era venir a destruir la paz, el progreso, la salud, la educación, la fe. Esa era su misión y lo logró. Pero vamos a luchar por quitar esta desgracia y derrotar al obradorismo, desaparecer a Morena y volver a ser una nación libre, que aunque tenía algo de corrupción, no tenía una total corrupción en todo como es actualmente esta narcodictadura corrupta y delincuente de López Obrador.